En principio, te quiero agradecer que nos hayas concedido una entrevista a Express News TV en este caso. La entrevista, el texto lo van a poder leer, lógicamente, los lectores del periódico también. Y preguntarte un poco por tus antecedentes. Tienes una trayectoria bastante amplia. He llegado a ver cosas tuyas. Hay uno muy interesante de tus trabajos que has realizado que se llama Cortos Interruptus. Bueno, Cortos Interruptus fue un proyecto muy interesante que se hizo con 5 cortometrajes venezolanos que se unieron en un solo proyecto y que se colocó en los cines y se exhibió en el formato de largometraje, pues mostrando 5 cortometrajes, 5 historias completamente diferentes una de otra y con 5 cineastas diferentes, con diferentes estilos, así que fue un experimento bastante interesante y que se llamó todo en conjunto Cortos Interruptus. Mi cortometraje, Todo lo que sube, fue mi cortometraje, mi trabajo pues anterior a Azul y no tan rosa, que es mi ópera prima. Quería preguntarte luego, después de la trayectoria tan amplia de haber escrito guiones para telenovelas en Caracas, en las televisiones venezolanas, tú te viniste a España, no sé en qué época fue, hace 10, 15 años tal vez, a Madrid a estudiar audiovisuales, a estudiar cine. ¿En qué época fue? Sí, bueno, luego de mi trayectoria como actor en Venezuela, pues en el momento, como quien dice, mejor de mi carrera, decidí pues hacer un alto e irme a estudiar dirección de cine a Madrid. Eso fue en el año 1998. Así que han sido unos cuantos años y ha sido mucha el agua que ha pasado por el río, ¿no? Como quien dice. Sí, tenía necesidad de contar historias y como veía que esas historias no llegaban a mí, pues yo decidí pues tomar la iniciativa y ser yo mismo quien propulsara esas historias. Yo quería también preguntarte un poco cómo has visto, ya llevas muchos años en Madrid. Te noto, perdona que te diga, a lo mejor muy, como le pasa a muchos venezolanos y otros lugares de Sudamérica, Centroamérica que emigraron por esa época también, como hispanizado a lo mejor, no sé. Bueno, en mi caso... Lo noto también en el personaje, por ejemplo, del hijo de Diego. Se nota perfectamente, aunque nació en Caracas. Bueno, en mi caso el tema del acento, que ahora estoy intentando no hacerlo español, pues fue una cuestión de necesidad, porque como actor, aunque fui a estudiar dirección de cine, llegó un momento que la economía no estaba muy bien, así que tuve que ponerme a trabajar y a buscar trabajo, y que era lo único que sabía hacer, pues actuar. Así que tuve que, por necesidad, pues tomar muchas clases de logopedia y ponerme a hablar con el acento castizo. Y bueno, pero por supuesto en mi película el personaje de Armando, que es un chico que pues viaja a España con apenas 10 años, pues en 5 años ya sabemos que es una edad propicia como para aprender a hablar otros idiomas, y en este caso es como aprender a hablar otro idioma, ¿no? Se regresa a Venezuela totalmente españolizado, con su acento español, como cualquier otro, porque ha estudiado allí y porque, bueno, porque su adolescencia está transcurriendo en ese lugar y pues es muy común. Yo oigo a hijos de venezolanos que han emigrado y hablan completamente como si fueran un español, como si fueran nacidos allí, ¿no? Es un tema, pues, que cuando llegas de niño a cualquier país, pues, te adaptas fácilmente pues, a la forma de hablar, como hablas, como hablan tus compañeros en el colegio. Exactamente. Vamos a hablar de lo que tú dices, de tu ópera prima, de Azul no tan rosa. A mí no me gusta mucho, no sé cómo tú definirías este género, que no existe la temática gay, esto que llaman temática gay, que yo creo que ni existe. ¿Cómo definirías tu ópera prima realmente? Sí, bueno, muchas personas le han colocado pues
como una película de temática gay. Yo, ¿Qué es eso? de verdad, eso no. Yo siempre he estado. Temática heterosexual tampoco existe. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, precisamente, y siempre cuando me preguntan por ello, yo digo que esto sencillamente, el género de la película es un drama comedia, y que el género gay no existe, porque tampoco existe género o películas de temática heterosexual. Así que, y además, yo tratando de buscar de alguna manera que se hablara de esto, pues de una forma normal, natural, pues llamarla una película de temática gay, pues también es como un poco encasillarla, y mi propósito con la película era que llegara a todos los públicos y no solamente a un público gay, porque no es una película gay, es una película que habla pues sobre la tolerancia, sobre la familia en el sentido más evolucionado de la palabra. ¿Cómo recibió la película tu país, Venezuela? Pues la recepción de la película en Venezuela fue extraordinaria. Yo estaba seguro que iba a ser así. Yo no subestimo nunca al público. Yo creo que cualquier cineasta no debe perder nunca la sintonía con la calle, y como actor siempre mi objetivo fundamental ha sido conectar con las emociones de la gente, y cuando me pongo ahora detrás de la cámara mi objetivo sigue siendo el mismo: conectar con las emociones de la gente. Y si ese es mi objetivo, pues es muy importante entonces no perder la sintonía con la calle. Yo estaba seguro que la película iba a ser muy bien recibida, además desde el primer momento, cuando me surgió la idea de hacer esta película y me di a la tarea de escribirlo, pues, de hacer el guión también, pues conduje la historia de una manera tal que fuera digerible para esa gente que todavía cree que la homosexualidad es una enfermedad o es una tara, por muchos prejuicios, por mucha ignorancia bueno, y por los tabúes que sabemos que existen todavía, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Por eso que esta película, en todos los lugares del mundo donde se ha presentado, ha tenido mucha conexión y ha tenido mucho éxito, porque es una historia universal que habla del ser humano en su esencia, y habla de los sueños, de los conflictos que puede tener cualquier ser humano. Así que la recepción fue extraordinaria. La película es actualmente la película que ha batido récord de permanencia en cartelera en Venezuela, con más de 8 meses de exhibición. Eso es muchísimo para cualquier película, no solo venezolana, sino cualquier película que se esté presentando en la cartelera de cualquier país. Estar presente en todos los cines durante 8 meses es un récord, y en Venezuela Azulino Tan Rosa tiene ese récord, con más de 630.000 espectadores, que también se dice rápido, pero es una cantidad bastante elevada para la pequeña población que tenemos en Venezuela. Antes de referirme a guiños de la película tan interesantes, algunos que te comentaré ahora, como te has referido un poco a ese despertar de conciencia que trata de hacer la película en lugares como Venezuela o en otros lugares en España, pero yo percibo que no sé si hemos dado un paso hacia atrás. En España, por ejemplo, la homofobia, hay muchas noticias últimamente, no sé si por el régimen político que se está viviendo en España. Aquí en el Reino Unido, hace días también, hubo también enfrentamientos homófobos, están surgiendo noticias. Luego, hace también escasos días también la noticia de Irak, cómo se tiró por una azotea, se precipitó a varios gays, incluso se ahorcó a otros 15. Es decir, parece que seguimos en el siglo pasado y estamos en el siglo XXI. ¿Qué está ocurriendo realmente? Bueno, yo digo que está muy bien legislar, y legislar para lograr los derechos de todos los ciudadanos por igual, y no se puede hacer ningún tipo de discriminación por la orientación sexual de una persona. Así que yo creo que está muy bien que se aprueben leyes de matrimonio igualitario y que se apruebe esa ley de adopción para cualquier persona que quiera adoptar un niño y que tenga las condiciones para adoptarlo independientemente de su orientación sexual. La legislación está muy bien, pero yo creo que las legislaciones deben estar acompañadas de educación. Como te dije antes,
En muchos lugares del mundo todavía la homosexualidad está asociada a una enfermedad y eso está muy lejos de la realidad. Hace muchísimos años salió de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, así que yo creo que es una cuestión de educación, de concientización, y hace falta mucha voluntad política de todos los gobiernos para que se logre esta normalización de lo que es una persona que tiene una opción o una orientación sexual diferente a las mayorías, ¿no? Y yo creo que hace falta mucho recorrer en ese sentido. Todo tiene que ver con muchas cosas también. La religión ha influido muchísimo en estos preceptos y bueno, y hace falta un poquito desligar la religión, las creencias y las ideologías y todo esto a lo que es mucho más importante, que hay que legislar para que la gente tenga los mismos derechos y que no sea una cosa de la boca para afuera, de decir, de llamar y de hablar tanto de igualdad y cuando en la práctica no sucede. Y por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impresionó fue cuando en España se estaba aprobando la ley de matrimonios igualitarios, como un país que yo consideraba que había superado eso desde hace mucho tiempo. Una parte de la sociedad muy conservadora, muy reaccionaria, se mostró de una forma muy agresiva, muy intolerante y muy opuesta a que se legislara a favor de esto de los matrimonios igualitarios. Y los debates que yo tuve que escuchar y ver a través de los medios de comunicación eran realmente espeluznantes, ver cómo gente decía bueno, que los niños iban a crecer con traumas, que iban a crecer y que en su edad adulta iban a tener muchos problemas. Y yo me di a la tarea de investigar un poco y de reflexionar sobre este tema. Yo creo que un niño lo que necesita es amor y crecer dentro de un seno familiar. Y cuando hablo de familia hablo en el sentido más amplio de la palabra, porque ahora el concepto de familia se ha ampliado mucho. Y las familias pueden ser monoparentales, pueden ser formadas por un hombre y una mujer, o dos mujeres, dos hombres. Ha evolucionado mucho la palabra familia, así que yo creo que un niño lo que necesita es crecer en un seno familiar donde se le inculquen valores tan importantes y que se han perdido, como la solidaridad, pues la tolerancia, el respeto hacia las personas que tienen una opción diferente, el respeto hacia personas que piensan de una forma diferente a ti, valores como el trabajo, la disciplina, la responsabilidad. Son tantas cosas y se argumentaban tantas cosas en relación a esto, como que por ejemplo un niño iba a copiar esa orientación sexual de unos padres que fueran homosexuales y entonces se iba a convertir en un homosexual, y eso es absurdo totalmente, porque entonces los homosexuales que vienen de familias heterosexuales conformados por una mujer y un hombre, entonces ¿por qué son homosexuales? O sea, ¿de dónde han copiado esto? Así que es algo totalmente absurdo. Yo creo que eso me hizo reflexionar mucho sobre el tema y me trasladé, pues, por supuesto, a la realidad de mi país y la realidad latinoamericana y me di cuenta que hacía falta también mucho que avanzar en esta materia en estos países, y por eso quise escribir una película donde se hablara de un padre homosexual que se reencuentra con un hijo. Y podemos darnos cuenta a través de la historia que son dos seres humanos que se aman y que no importa que tengan una opción diferente, y ellos se reencuentran a través del amor, y eso es lo importante. Así que esa fue la idea, de donde partió la idea de hacer Azul y no tan rosa. El momento de la legislación en España, donde Zapatero se propuso esa ley y salió pública, fue un momento muy importante para la comunidad gay en España. Tú lo vivirías seguramente. No sé si tú sueñas con ese momento en la legislación
venezolana. Yo he leído la Constitución de Venezuela y solamente imprime derecho entre un hombre y una mujer para tener una relación matrimonial. No sé qué análisis harías tú si es posible esa nueva legislación en Venezuela. Bueno, yo creo que hay muchos colectivos que están trabajando muy duro, eso es lo que tengo entendido, lo que me han informado, muy duro para que se apruebe finalmente esta ley de matrimonios igualitarios en Venezuela también, como en otros países también de Sudamérica. Creo que nos hemos quedado un poco atrás en esta materia. Tengo entendido que ha entrado en la Asamblea Nacional de Venezuela un proyecto de ley, pero hace mucho tiempo esto como que no hay, no sé si tiempo o voluntad para poner estos temas en la palestra. Maduro está en otras cosas ahora. ¿Perdona? Tal vez Maduro está en otras cosas ahora, me parece a mí. Yo creo que han estado en muchas cosas que no tienen, que tienen muy apartado cosas importantes, que es avanzar en los derechos de todos los ciudadanos. Así que yo aspiro que en Venezuela algún día se pueda aprobar esta ley de matrimonio igualitario. Hace falta mucho, pero como bien te dije antes, no solo es un tema de legislación, es un tema de educación, es un tema de concientización en la población. En Venezuela particularmente, que es el caso que conozco de primera mano, los medios de comunicación han sido los grandes responsables durante décadas de conformar una imagen totalmente distorsionada de lo que es un homosexual. Siempre cuando nos presentaban a un homosexual en una serie de televisión o en un programa de humor, siempre lo mostraban de una forma totalmente estereotipada, un cliché, de una forma burlesca, casi humillante. Y por eso hago una pequeña crítica también dentro de la película hacia los medios de comunicación y cómo han sido un poco los responsables de que la imagen de los homosexuales esté tan distorsionada en la población, en la sociedad venezolana, ¿no? Hay un homosexual muy conocido en los medios de comunicación españoles que es Boris, que es paisano tuyo, Boris Aguirre, pero yo creo que es necesario, no sé qué opinión tienes, no sé si llamarlo el salir del armario. La comunidad gay necesita, yo creo, estereotipos. Es decir, Jesús Vázquez también en España ha sido valiente en una época, además tuvo una época también muy difícil, y yo creo que es súper necesario, primero porque no hay roles en la comunidad heterosexual, sí hay roles y ya está todo hecho de alguna manera, pero en la comunidad gay no existen roles que yo creo que son necesarios, no lo sé, si tú piensas en eso, sobre todo por crear una experiencia, una trayectoria, es decir, la comunidad gay también tiene estabilidad. Hay gente que es gay y que, bueno, son de diferentes estadios sociales, económicos y culturales. Y yo creo que es necesario. No sé si tú lo ves así, como director de cine que ha llegado pues, a hacer un gran trabajo y que tiene la responsabilidad de que le va a haber mucha gente realmente. Yo creo que es bueno que hayan figuras positivas en torno a la homosexualidad, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ahora yo también creo que ese tema de que la gente salga del closet, obligarlas a salir del closet, eso ya me parece también excesivo, porque yo creo que ahí está la libertad de cada quien y la decisión de cada quien si quiere decirlo o no. Yo creo que eso forma parte de cada una de las personas. Si quieren salir y decirlo, pues bienvenido sea, eso no tiene que ser ningún problema, y si no lo quiere decir, pues tendrá sus razones y uno no puede obligarles a decir nada porque forma parte de su intimidad o no querrá decirlo. No, yo creo que la gente debe ser libre. Yo creo que lo más importante es que cuando se ve a un ser humano no se le asocie con una determinada orientación sexual, sino se le vea simplemente como una persona, como un ser humano, al igual que una mujer. Yo soy muy defensor de los derechos también de las mujeres y creo que todavía la mujer está considerada como un ser inferior o distinto
diferente. Yo creo que es un ser humano igual que otro, pero aunque sean diferentes, todos tienen los mismos derechos, tanto las mujeres como los hombres, tanto los blancos, los negros, los homosexuales, los heterosexuales. Yo creo que al fin y al cabo todos tienen que ser vistos como personas que son, independientemente de su raza, de su ideología y de su sexo, ¿no? Así que yo sueño con que se llegue algún día a ver a una persona como lo que es, como una persona, y que el tema de la orientación sexual no sea ningún problema ni ningún motivo de discusión. Voy a preguntarte por los guiños tan interesantes que hay en la película. El primer guiño que yo he visto tan curioso para mí, no sé si puedes explicar, empieza la película con un parto en el agua, que es un tema que lleva ya a mí muchos años, es un tema poco tradicional. Nacer en el agua parece ser que tiene indicaciones muy positivas y se repite en varias ocasiones también en la película, porque una de las coprotagonistas también nace un niño en el agua. ¿Por qué te interesó realmente que naciera en el agua y no de forma tradicional? ¿También por salir un poco de los estereotipos, de los clichés? No, yo tenía una idea muy importante sobre el personaje que pierde la vida en manos de la intolerancia. Era un médico, obstetra, que ayuda a traer vidas al mundo. Eso para mí era muy importante como imagen, una persona con mucha luz, una persona que es vida, que ayuda a traer vida. Y dentro de esa personalidad y de esas características de ese personaje que se llama Fabricio, también está el hecho de querer traer esas vidas al mundo de la forma menos traumática posible, y a través del agua es una de esas formas, nacer de una forma menos traumática. Y esa es la paradoja que quería yo mostrar dentro de la película, como un ser que ayuda a traer vidas al mundo de una forma de la forma menos traumática, pues la pierde en manos de la intolerancia de una forma terrible y violenta, como es a través de una paliza. Así que eso era básicamente lo que quería mostrar en esos partos en agua, ¿no? La personalidad y la esencia de un personaje noble, lleno de luz, lleno de vida, y cómo puede ser víctima de la intolerancia en manos de gente que no soporta ver a alguien diferente. Y el guiño, que también me ha parecido muy curioso y sorprendente, el del revelar las fotos de forma tradicional. A mí me pareció muy curioso cuando ha dejado a un lado ya ese lado para aparecer lo digital. ¿Por qué ese guiño también tan curioso? Sí, bueno, yo quería un poquito mostrar también un personaje que era el protagonista, que es Diego, y su gran pasión por la fotografía. Es su gran pasión y a su vez vive de la fotografía. Pero ya sabemos que las tecnologías, los fotógrafos lo han de alguna manera llevado hacia el tema digital. Así que yo muestro las dos facetas de Diego. Su lado digital, que él es un fotógrafo de moda, y su lado más pasional con relación a la fotografía, que es eso que le gusta realmente fotografiar, que son los espectáculos de teatro y de danza, y aprovecha esa fotografía para hacerlo de la forma tradicional, en el formato por supuesto analógico y con el revelado y toda esa cosa romántica. Es un poco como el tema del cine hoy en día, ¿no? Las nuevas tecnologías nos han llevado, además por un tema de costo, hacia lo digital, pero todavía sigue existiendo esa idea romántica de hacer películas en 35 milímetros, que es pues lo que uno desearía, porque uno puede de alguna manera la película, el celuloide, puede intervenirlo y hacer trabajos realmente interesantes y experimentales. Pero bueno, es mostrar un poco esas dos facetas del fotógrafo, que es el protagonista, y su lado digital y su lado analógico. No sé si te gusta que te comparen, yo he visto algunos guiños almodovarianos de Almodóvar, no sé si te gusta que te comparen con él. No, a mí no me preocupa en lo absoluto
que me comparen con Almodóvar. Lo han hecho infinidad de veces, pero siempre digo lo mismo. Todos los cineastas tenemos influencias de otros. Yo cuando me fui a estudiar dirección de cine a España lo hice porque descubrí el cine de Almodóvar. En Venezuela no se conocía Almodóvar y tuve la oportunidad de ver un par de películas de él y me quedé totalmente impactado por el arrojo que tenía, la desfachatez en sus planteamientos, en sus historias, y esa cosa tan maravillosa que tiene, que la cosa más absurda te la puede convertir en algo muy verosímil y la gente conecta, aunque sea muy inverosímil lo que te está contando. Eso me llamó mucho la atención. Por supuesto también me llamó mucho la atención Alejandro Amenábar, que cuando me enteré que era un chico de 21 años que había hecho una película que se llama Tesis, y vi la película, me impacté tanto que dije, si esto lo hizo un chico de 21 años, pues yo creo que el cine de España se está haciendo cosas interesantes y están pasando cosas importantes, y por eso yo decidí ir a España a estudiar dirección de cine. Tenía la opción de haberme ido a Italia porque mis padres son italianos y tengo toda mi familia en Italia, y hay un cine muy interesante también en Italia, pero decidirme por España porque me parece que había una efervescencia en lo que se refiere al cine. Así que yo siempre digo que todos los cineastas tienen influencias de otros directores. A las personas que dicen que tengo una marcada influencia de Almodóvar, le digo que muchas gracias, que yo lo admiro mucho, pero yo considero que no es así. Más bien en mi película, si conocen un poco o ven un poco de cine italiano, se darán cuenta que mi película se parece más a Tornatore o Antonioni y todo ese cine italiano, y del cual me considero pues un admirador, pues, y tengo esa influencia del cine italiano. Hay guiños muy bonitos, muy románticos, tal vez porque me tocan a mí. El Retiro aparece en Madrid, lógicamente por Armando, cuando vuelve, incluso además hay también un momento prima también cuando termina, que él se añade, se une a un grupo de personas de distintas razas. Me imagino que me parece que hay una saharaui al lado suyo, sí. Y hay gente en el Palacio de Cristal que se encuentra a sus espaldas, un lugar muy bonito, mágico. muy especial, muy mágico para mí también. Son guiños de España, de Madrid, ¿por qué? ¿Por el personaje tal vez de Armando o tienes otra intención? Yo cuando fui a España, concretamente a Madrid, me impresionó muchísimo Madrid como ciudad. Madrid como una ciudad que había recibido gente de todas partes, no solo gente de la misma España que emigró hacia Madrid, sino gente de muchos lugares del mundo. Así que investigando mucho y conviviendo con los madrileños, me di cuenta que Madrid es una ciudad muy hospitalaria porque estaba acostumbrada a recibir gente de todas partes. Y esa pluriculturalidad de Madrid me encantó, donde puedes convivir personas de muchos lugares. Por ejemplo, yo viví en el barrio de Lavapiés durante un año, y era impresionante ver cómo podían convivir en un barrio, en un mismo barrio, pues chinos, magrebíes, latinos y los mismos españoles. Creo que esa es una de las cosas que hace muy grande a una sociedad, ¿no? Esa capacidad de recibir gente de todas partes y esa convivencia que se sucede, ¿no? con gente con diferentes formas de ver la vida, con diferentes costumbres, con diferentes creencias. Madrid era un gran ejemplo para mí de eso, de lo que es la pluriculturalidad. Así que esa escena final donde Armando camina por el Palacio de Cristal en el Parque del Retiro y se consigue con una mujer que es una violinista, y gente que se detiene a ver a esta violinista, pues son gente de diferentes razas, de diferentes culturas.
creo que estaba un poco el mensaje claro, bastante digerido, por supuesto, porque quería mostrar eso precisamente en la película de una forma muy sencilla, de una forma muy fresca, que le llegara a la gente, y creo que eso se logró y se logró el mensaje que quería transmitir. Hay otros guiños también muy curiosos en la película, que pasas un poco de puntilla, que no sé por qué, a pesar del arraigo de cómo ha sido como un peso para la humanidad el tema religioso, y solamente hay una escena con un religioso, un sacerdote, a través de una pantalla de un programa de televisión venezolano. Creo que es el único momento que aparece, si no recuerdo mal, el tema religioso. Es un tema que yo creo que es tan arcaico que lo que ha hecho es, pues, no evolucionar realmente al ser humano como debería. ¿Por qué has tocado eso tan de puntilla? No toqué de puntilla el tema religioso, no porque tuviera miedo, ni mucho menos. Si hay algo que me ha caracterizado toda mi vida es siempre tener la valentía de dar un paso adelante y arriesgarme y romper con cosas, ¿no? Si no, no hubiera dejado una carrera en el mejor momento, que mi carrera de actuación, y me hubiera ido a estudiar cine, me hubiera quedado en mi casa. Dice, ay, estoy cómodo, tengo un contrato fantástico de televisión y seguiría haciendo telenovelas y ganando mucho dinero, pero claro, mi inquietud como creador me obligó a decir, bueno, pues voy a tener que arriesgar, y si no arriesgo no voy a ganar ni a ganar. No toqué ese punto, puntillas, por miedo en lo absoluto, sino porque no se trata del tema de la homosexualidad vista desde la religión, pues, sino desde una sociedad que no tolera las opciones que tienen otras personas, y no quería ahondar en ese otro tema, porque claro, daría para mucho y tendría que ser otra película, ¿no? Era otra la película que quería contar, así que pasé de puntillas, como tú dices, solamente haciendo pues una pequeña referencia de lo que piensa la Iglesia hoy en día sobre la homosexualidad, solamente eso, ¿no? ¿Por qué crees que se fijó, qué vio la Academia para que te diera el Goya? ¿En qué crees que se fijó realmente? ¿En el buen trabajo conjunto, o porque realmente podría despertar realmente estereotipos, algo que estaba fuera de lo común? Porque es un trabajo fuera de lo común realmente. El premio Goya indudablemente es un premio muy importante para la carrera de cualquier cineasta. Y haberme ganado un Goya con mi primera película, pues imagínate, es un orgullo y me llena de muchísima satisfacción. Yo estoy seguro que esa va a ser una carta de presentación muy importante para mis próximos proyectos. Nosotros tenemos que partir de la idea de que el premio a la mejor película iberoamericana en los premios Goya es una de las categorías más complicadas, porque son 18 países de Iberoamérica y cada uno de los países intenta enviar la mejor película del último año. Y por supuesto, 18 países enviando muy buenas películas, la competencia es durísima. Venezuela tenía 15 años sin el cuadro de las nominadas. El hecho de quedar dentro de las nominadas ya para mí fue un gran logro, ¿no? Y luego que quedó nominada, mucha gente no sabe que los que votan son 1.300 académicos, son 1.300 personas, es todo un universo de personas con diferentes puntos de vista de lo que es el cine, ¿no? Pues no solo son directores, son también guionistas, son vestuaristas, son productores, son directores artísticos, son actores, actrices, en fin, es un universo muy grande de personas que tienen un punto de vista muy particular sobre lo que es el cine, así que para mí es un premio mayor todavía, porque es casi como un premio del público, ¿no? Una vez que quedó nominada la película, que te repito, para mí fue muy importante y fue ya un logro y un gran premio para mí estar nominado, pues
tuve que tomar una decisión. Dije, bueno, ¿qué hago? Proyectar la película, porque mi película era prácticamente la gran desconocida dentro de estas 4 nominadas. Estaba la película de Argentina, estaba la película de México, estaba la chilena, que era la gran favorita, y bueno, yo dije, pues yo me sentía un poco como la Cenicienta dentro de este cuarteto, y dije, pues bueno, es la gran desconocida, mi gran meta tendría que ser pues visibilizar la película de alguna forma, promocionarla un poco, y esa era una posibilidad, o no hacer nada y ver qué pasaba, ¿no? Me decidí por la primera. Yo creo que es muy importante pues llamar la atención de la película sobre los académicos, solamente llamar la atención, porque sabemos que al final cada uno vota en secreto y desde su casa, de una forma online, y envían esto directamente, se envía estos votos directamente a un notario, que es el que hace el conteo, y no se sabe sino hasta el momento de la ceremonia, cuando abren aquel sobre famoso, ¿no? Así que me decidí, pues, de alguna manera proyectar, organizar varias proyecciones, contratar un agente de prensa para que pues de alguna manera tuviera algunas entrevistas y hablara de la película, y así llamar la atención de los académicos sobre la película, porque yo estaba seguro que si la veían, pues la votarían, porque es una película que conecta con las emociones de la gente, conecta emocionalmente con la gente que la ve hace un viaje hermoso a través de estos personajes y de esta historia. Así fue, yo creo que eso fue lo que vieron los académicos en la película, además de los valores que probablemente tenga técnicos y artísticos, pues esa conexión y esa forma de contar esta historia, pues de una manera fresca, de una manera sencilla, y que llegara al corazón de la gente. Conectó con los académicos, pero ¿tú te lo esperabas? Pues si te soy sincero, habían días que sí, que tenía mucho optimismo y pensaba, sí, posible, puede ser, ¿por qué no? Pero porque tengo las mismas posibilidades que cualquiera de las otras películas, así que, y otros días que yo decía, bueno, va a ser muy difícil, las otras películas tienen productores muy potentes que pueden hacer fuerza dentro de los académicos para que se les vote. Yo tenía una coproducción con España también, pero mi productor era un productor muy pequeñito, así que habían días que sí, habían días que no. Yo tenía un buen pálpito. Yo estaba totalmente el día de la ceremonia con una tensión gigantesca, porque no sabía nada, no se podía saber nada de qué era lo que finalmente la gran mayoría había decidido. Así que tenía un pálpito solamente, porque yo sabía que la película funciona, que la película funciona en la gente. Así que ese pequeño pálpito me acompañó, y finalmente la película ganó el premio a la mejor película iberoamericana. Te quería preguntar sobre la relación de Armando con Diego. Hay unos momentos muy tensos que no entendí muy bien, sobre todo porque pensé, tal vez hay una intrahistoria que a lo mejor yo no vi, pero las nuevas generaciones vienen pues muy adelantadas en estos momentos, y yo creo que entienden casi de todo, y que sus padres sean gay, pues es una cosa a lo mejor súper normal, o podría ser normal. Luego también están los anclajes sociales, el colegio, que eso a lo mejor es un problema. Pero ¿por qué hay un transcurso de la película que él no comprende y tiene conflictos con su padre? Hay una escena fundamental dentro de la película, que es un enfrentamiento que tienen el padre y el hijo. De alguna manera el hijo quiere herir al padre, o quiere llamar su atención sobre él. Armando, el hijo, no ha venido a reclamarle nada sobre su orientación sexual,
ha venido a reclamarle la distancia a la que lo ha sometido en un momento muy importante para él, que era en el momento de su adolescencia, donde pasan tantas cosas en la vida de un chico, ¿no? Y yo creo que esa rabia que tenía Armando la vierte diciéndole cosas fuertes que tienen que ver con su orientación sexual, pero dentro de la misma escena te das cuenta que eso no es básicamente lo que le está reclamando, lo utiliza como un arma para llamar su atención, para obligarle a que le diga finalmente, yo soy homosexual, dímelo, y no me importa, me da igual lo que hagas con tu vida, te enteras. Por eso fue que nos dejaste que nos fuéramos, por eso fue que nunca más me llamaste. Es un poco eso, ¿no? El reclamo de él, pero utiliza la orientación sexual de su padre no porque le importe eso, sino como una forma de decir, termina de abrirte conmigo y decirme quién eres, porque yo te quiero, yo te amo y no me importa, ¿no? No tengas miedo, habla, ábrete conmigo, ¿no? Porque aquí se plantean los dos grandes miedos. Un padre que cuando la madre de su hijo decide irse a vivir a España con el niño pequeño, a él le pareció bien, no solo por el futuro del niño que iba a tener, que estaba convencido que iba a tener un mejor futuro, sino porque el niño con 10 años ya empezaba a hacerle preguntas muy complicadas, sobre lo que puede hacer cualquier niño a esa edad, preguntas que Diego no tenía respuestas, como papá, ¿tú no tienes novia? O porque siempre andas con chicos y no andas con chicas, o cosas de estas que para Diego iban a ser complicadas, no porque Diego escondiera su orientación sexual de cara al mundo, pero sí tenía miedo con su hijo, porque él puede pasar de largo con lo que le piense el resto del mundo sobre su homosexualidad y le puede dar exactamente igual, pero el rechazo de su hijo es lo único que él no podría soportar. Por lo tanto, esa distancia que se establece entre ellos para él, para Diego, resulta de un gran alivio, porque de alguna manera no se va a ver obligado a hablar de estas cosas tan complejas para él y para las que no tiene respuesta. Y por el otro lado, Armando también con miedos. Armando desarrolla una especie de rechazo hacia su imagen, porque él, dentro de su mundo adolescente y de sus pensamientos, empieza a hacerse preguntas sobre por qué mi papá me rechaza, por qué mi papá se ha alejado de mí, por qué mi papá ya no me llama, por qué no me... las conversaciones que tengo con él son muy rápidas y muy escuetas. Y él, dentro de su imaginación, comienza a pensar que el padre, que es fotógrafo y que está todo el tiempo rodeado de modelos y de gente muy guapa, puede ser que lo rechace porque es feo. Así que él empieza a pensar que él es feo y a desarrollar un poco esta especie de anorexia, que no es anorexia, y que es una cosa que se llama dismorfofobia corporal, que es cuando un chico se ve al espejo y aunque sea guapo se ve feo, ¿no? Es la presión de ese cliché de lo que debe ser la belleza, ¿no? Así que cada uno, desde sus miedos, intenta acercarse en una escena a la que se ven obligados por circunstancias. Y Armando vuelve a Caracas y ellos se enfrentan en esta escena muy dura, donde el hijo, pues, de alguna manera lo pincha para que él termine de decirle qué es lo que le pasa. Y el padre, pues, le dice que sí, que soy maricón, como dice, pero soy tu papá y nunca te lo he ocultado, nunca te he dicho una mentira en relación a esto, pero las cosas no salen
como a veces uno la planifica, es como la fotografía. Así que es una escena muy interesante, muy bonita, donde hay muchos subtextos y donde hay todo un universo de cada uno de ellos. Hay otra escena, ya terminando, unas cuantas preguntas nada más, que para mí me parece muy emocionante en la película. Es el momento, bueno, hay dos que se conectan. Una es cuando él le da el anillo, cuando está en el hospital, le pone el anillo. Y la otra es cuando se hace consciente durante un instante, cuando una de las enfermeras va a limpiarle y le aprieta la mano para que no le quiten el anillo a Fabricio. Esa escena a mí me parece esas dos escenas que conectan muy emocionantes. Sí, pues la escena de los anillos para mí es una escena importante a nivel de símbolo, ¿no? Aunque la sociedad se oponga, aunque las leyes se opongan, dos personas cuando se aman y pueden establecer un lazo entre ellos que nadie va a poder impedir. Así que si no existe el matrimonio igualitario, pues ellos mismos pueden hacer esa alianza. Y esa escena donde él le iba a entregar un anillo, porque Fabricio siempre le reclama que tú eres un tipo que no te gustan los compromisos, que es un tipo que siempre va de los compromisos, y él dice, pues ahora verás cómo te voy a sorprender. Entonces le compra estas alianzas para dársela y decirle, vámonos a Mérida, vamos a cerrar esta alianza entre nosotros y vamos a sembrar ese pino como un símbolo de nuestra unión. Esa noche no llega a Fabricio a esa cita, así que la escena del anillo es muy importante porque él utiliza eso del anillo para hacer que Fabricio salga del estado de coma donde está, salga de allí, se levante y sigan la vida juntos, ¿no? Pues por circunstancias no pasa eso, pero sí era muy importante para mí volverlo a ver a Fabricio con esa alianza. Y yo siempre he tenido la curiosidad de ver a esta gente que está en estado de coma, si oirá o no oirá, si está consciente o no está consciente, que a pesar de que esté con los ojos cerrados, si oyen, no oyen, si sienten. Siempre he tenido esa curiosidad. A mí me gustaría saber, o a mí me gustaría pensar que sí oyen, que sí sienten. Y el hecho de que cierre la mano, aunque sea de una forma, ¿cómo se dice? La puedes hacer de una forma no consciente, sino, ¿sabes? La cierra, pero me gustaría pensar que ha cerrado la mano para impedir que le quiten su alianza, porque ha sentido y ha escuchado las cosas tan hermosas que le dijo Diego cuando le colocó esa alianza. Yo quería preguntarte también sobre algunas anécdotas. No sé si, me imagino que habéis vivido cientos de anécdotas en la película, en el rodaje de la película. Se ha rodado en Madrid, como se puede ver, me imagino que también en Caracas, lógicamente. No sé si ha habido muchos más escenarios o no. En Mérida. En Mérida, Madrid y Caracas, Mérida, Venezuela, sí. Sí, esas, y también algunas secuencias, sobre todo en la road movie que se hicieron en la autopista regional del centro, los valles de Aragua y todo esto, ¿no? Sí, fueron unas locaciones muy interesantes y, bueno, anécdotas, pues muchísimas. Yo recuerdo que antes de comenzar la película, decidimos en la etapa de preproducción bañar siempre las calles, humedecerlas, porque era época de lluvia en Caracas, así que por temas de que hubiera pues continuidad, pues nosotros nos curábamos en salud y las bañábamos, pero eso además le agregaba algo hermoso a la fotografía de la película, porque se reflejaban las luces en el pavimento y todo esto, o sea que a nivel estético iba a ser un plus, ¿no?, para la película.
Yo recuerdo que hay una escena para mí muy importante, que es cuando el protagonista corre bajo la lluvia después que recibe la noticia de la muerte de Fabricio. Y bueno, como las cosas del cine, toda esa semana llovió, pero el día que estaba pautado a hacer esa secuencia tan importante para mí no llovió. Así que esa fue una escena que pues, afortunadamente uno en el cine no puede dar lugar a la improvisación, y teníamos 2 camiones cisternas de agua y con una cantidad de efectos, pues, paraguas y todo esto para hacer toda la escena de la lluvia que era tan importante. Y anécdotas pues como esa muchísimas. En Mérida, el amanecer, en esa escena tan emblemática en la laguna de Mucubají, una escena climática, yo quería que fuera un amanecer, así que el llamado ese día era a las 3 de la mañana para poder agarrar los primeros destellos de luz de la escena, y bueno, era -2 grados, las actrices están vestidas de una forma muy ligera, y era mucho el frío que tuvieron que aguantar para poder hacer la escena, y pasar de allí luego a 40 grados en Madrid frente al Palacio Real en un mes de agosto fue brutal, así que pasamos de temperaturas extremas, rodamos en temperaturas extremas, y pasaron muchas cosas súper interesantes. Había poca gente en el Retiro, cuando hay muchísima gente en el Retiro. Yo voy mucho al Retiro y me pareció extraño, ¿o no? Esa fue una escena que filmamos muy temprano, precisamente para no tener problemas. Nosotros filmamos en la mañana todo lo que es el lago, y en la tarde hicimos lo que era el Palacio de Cristal. Así que hicimos muy temprano esa escena porque, bueno, lógicamente, si hay mucha gente en el Retiro iba a ser muy complicado hacer un plano secuencia tal y como lo tenía planificado. Y toda la gente que tuviste ahí en esa escena eran figuraciones contratadas. Así que era bastante para mí porque a la hora de pagar se pagó bastante, eran muchos, era mucha figuración, pero es que fue una escena que se hizo muy temprano, tipo 8:30, 9 de la mañana, y con figuración contratada para que estuviera en esa secuencia, ¿no? Ya para terminar, te quería preguntar sobre todo por el fenómeno de la emigración, los venezolanos que... antes hablaba de la multiculturalidad de Madrid, que es muy bonita. No sé si conoces la multiculturalidad de aquí, del Reino Unido, como también esto es tan cosmopolita, incluso se compara que es mucho más que Nueva York. Y el fenómeno que está viviendo ahora de muchos españoles, con nacionales venezolanos, que se vienen por la crisis de España al Reino Unido para buscarse la vida, lógicamente, españoles como yo. Y los problemas, ahora se acercan las elecciones políticas en España, también aquí en el Reino Unido, y se habla de muchas cosas. Se hablan de que los migrantes van a ser los peores, van a recibir, lógicamente, que se cierren las fronteras, por ejemplo, del Reino Unido, y que se salga de la Comunidad Europea Inglaterra. ¿Cómo ves todo ese fenómeno? No sabía eso. Sí. Cameron, vamos, lo dice en su planteamiento, en su programa, y lógicamente va a haber restricciones, van a entrar un número, además con contrato de trabajo se espera. Esta semana además vamos a comentar en el periódico. ¿Cómo ves el fenómeno de inmigración y además tocando como venezolano tantos venezolanos que hay aquí en el Reino Unido? Bueno, yo creo, y es una opinión mía muy personal, que los políticos siempre buscan de alguna manera echarle la culpa a otras cosas, echar la culpa de sus fracasos, ¿no? Yo no creo que el problema de un país sea la inmigración. Yo creo que todo lo contrario, los inmigrantes le aportan a todos los países pues pluriculturalidad y lo llenan de riqueza. Si son inmigrantes que van a trabajar y que van a desarrollar un país, ayudar al desarrollo de un país, pues no entiendo por qué tienen que cerrar fronteras e impedir que venga gente a trabajar. Nadie le quita el trabajo a nadie. Yo soy hijo de inmigrantes. Yo soy hijo de italianos. Mis padres inmigraron a Venezuela
hace muchísimos años, mi padre primero en los años 50, mi madre luego en los años 60. Yo sé lo que es ser inmigrante, y yo sé las dificultades por las que pasa un inmigrante, pero yo considero que Venezuela tuvo un gran desarrollo, y gran parte de ese desarrollo se debe al trabajo duro que realizaron tantos inmigrantes que fueron en los años 50 a Venezuela, tanto españoles como italianos, como portugueses. Gente muy valiosa y que le aportó al país muchísimas cosas. Yo creo que el fenómeno de la inmigración hay que verlo desde un punto de vista positivo. Yo creo que las mezclas, la pluriculturalidad, le añaden a un país, no le restan. Así que los políticos deberían empezar a ver qué es lo que realmente no está funcionando. Si no hay trabajo y si la economía va mal, no creo que la culpa sea de los inmigrantes, sino de sus propias políticas económicas. Yo estoy totalmente a favor de la inmigración. Yo creo que el planeta es de todos. Podemos movernos por el mundo como nos plazca. Yo me considero un ciudadano del mundo, así que yo creo que debería permitírsele a cualquier persona moverse a través del mundo, porque las fronteras son totalmente ficticias y están en las cabezas de la gente. Así que, bueno, el tema de la inmigración es un tema muy controversial. Es muy probable que en algún proyecto lo toque, en un próximo proyecto mío, el tema de la inmigración. Como hijo de inmigrantes que soy, lo conozco muy bien, y luego yo también, que he sido inmigrante y que emigré de mi país a España, pues buscando de alguna manera ampliar mis horizontes, mis conocimientos, y poder desarrollar lo que más me apasiona, que es el trabajo creador, tanto como director y como actor. ¿Te recibió bien España? España me recibió tan bien que, bueno, que hago vida entre Madrid y Caracas. Tengo muchas cosas construidas en España. Es un país maravilloso, un país que es ejemplo en muchas cosas. Tengo un afecto muy especial por los españoles. Cuando me preguntan, pues yo me siento muy venezolano. Yo nací en Caracas, y toda mi formación y todo lo que sé, lo que tengo, se lo debo a mi país, pero mi corazón también está en España, que me abrió sus puertas y que me permitió avanzar en lo que más me gusta, que es mi trabajo como creador. Y por supuesto, me siento también italiano, porque por mi sangre corre por mis venas corre sangre italiana, y mis padres son italianos, y yo creo que soy el resultado de eso, de tantas culturas, de tantas mezclas, de haber vivido tantas cosas. Yo creo que eso es súper positivo, es lo que hace grande a alguien. Enriquece al planeta, lógicamente. La diversidad enriquece al planeta. Ya para terminar, un regalo. ¿Me puedes hacer un regalo? Ayer te escuché una cosa muy bonita que hablaba de eso, de la diversidad enriquece el planeta. Es la historia de cuando tú eras niño, cómo veías a otros compañeros que eran zurdos y esa diferencia les hacía que les pegara a la profesora. Cuéntanos eso. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota mía muy personal, y yo siempre la comparo con el tema de la diversidad sexual, ¿no? De la sexodiversidad. Yo cuando era niño recuerdo que estaba aprendiendo a escribir, y en aquel momento estaba muy mal visto que uno escribiera con la zurda. Yo afortunadamente escribía con la mano derecha, porque mis otros compañeros, algunos eran zurdos, y yo veía como la maestra le pegaba con una regla en las manos para que soltara el lápiz y lo cogiera con la otra mano y escribiera con la mano derecha. Prejuicios, tonterías.
¿Por qué? O sea, ¿por qué un niño que de forma natural y su cuerpo le pide que tiene que escribir con la izquierda, porque es su forma natural de coger el lápiz y de escribir, por qué tiene que hacerlo con la mano derecha? Hoy en día, después de tantos años, no es importante o no es algo de lo que se hable o no es algo que genere un debate, escribir con la derecha o escribir con la izquierda. Es correcto escribir con la derecha o con la izquierda. Y a mí me gustaría, y ese sería mi gran sueño, que dentro de algunos años ser heterosexual o ser homosexual no sea un problema y no sea un motivo de debate, y que a las personas se las vea como seres humanos, como lo que son, independientemente de que escriban con la mano derecha o con la izquierda, o tengan los ojos verdes, o tengan los ojos negros, o sean homosexuales o heterosexuales. Que eso no sea un problema, que sea una característica sencillamente, y que se vea a las personas como lo que son, como seres humanos y como personas. ¿Cuántas veces señalamos a otras personas porque son diferentes? Diferentes en su forma de pensar, en su forma de caminar, en su forma de vestir, de hablar o de amar. Maltratamos a otras personas porque las consideramos inferiores o menos inteligentes, o porque tienen un color de piel diferente. Fabricio, te presento a tu tía Delirio, una mujer con un par de tacones. Hacemos chistes pesados de algunos porque pertenecen a otras culturas y tienen otras costumbres y creencias. Nos sentimos con derecho a juzgar a otros solo porque tienen una opción diferente a la nuestra. Y nos olvidamos que vivimos en una sociedad plural, donde todos tenemos cabida y donde todos debemos ser escuchados. Y más aún, las minorías que han sido marginadas y que hoy sufren una silenciosa discriminación.